En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, bienvenidos en este lunes ya, próximo al día de Pentecostés. Estamos en el periodo entre la Ascensión y Pentecostés, en la espera del Espíritu, recordando todavía las expectativas que tiene la Iglesia antes de recibir el Espíritu Santo, de recibir esa fuerza que necesita para dar testimonio de Cristo. Presentamos al Señor las intenciones de las peticiones que nos han dado. A nuestros difuntos pedimos por el alma de Iván de Jesús Minaya e Hilda María Báez Tactú, son dos esposos, murieron hace 9 meses en un accidente, hoy se pide por ellos. También el alma de Joel Alejandro Soriano Mejía, 1 año de fallecido. También se pide por la salud de Manolo y de María Altagracia Ortega de Domenech. También se pide por un embarazo que está en peligro, por la madre y por la criatura que lleva en su vientre, para que el Señor las proteja. Le presentamos al Señor el matrimonio de Jan y Lisette, 12 años de unión matrimonial. Y también se pide por un matrimonio con dificultades. Pedimos por ello para que el Señor les asista en todos los conflictos que surgen en la vida cotidiana. Vamos a presentarnos humildes ante el Señor y vamos a pedir perdón. Somos pecadores y reconozcamos ante Dios y ante los hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Descienda sobre nosotros, Señor, la fuerza del Espíritu, para que podamos cumplir fielmente tu voluntad y manifestarla con una vida santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron: ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Pablo les volvió a preguntar: entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: el bautismo de Juan era signo de conversión, y él decía al pueblo que creyesen en el que iba a venir después, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses habló en público del reino de Dios, tratando de persuadirlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: Reyes de la tierra, cantad al Señor. Reyes De la tierra, cantad al Señor. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que le odian. Como el humo se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. Reyes de la tierra, cantad al Señor. Los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría.
Cantad a Dios, tocad en su honor, su nombre es el Señor, alegraos en su presencia. Reyes de la tierra, cantad al Señor. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Reyes de la tierra, cantad al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijeron los discípulos a Jesús: ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello, creemos que saliste de Dios. Les contestó Jesús: ¿ahora creen? Pues miren, está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que os dispersaréis cada cual por su lado, y a mí me dejéis solo, pero no estoy solo porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bien, hicimos la pausa en el día de la Ascensión, el misterio hermoso de Jesucristo ascendiendo, marcando el camino hacia dónde va toda la humanidad creyente. Así también iremos nosotros, si el Señor nos encuentra dignos y podemos seguirle a Él con todo el corazón. Pero hoy continúa todavía la conversación pendiente, sobre todo la misión también, la misión y la conversación de Jesús. En la misión, ahora Pablo llega a Éfeso. Y finalmente, mientras él va a Éfeso, Apolo estaba en Corinto. Acuérdense que hay una situación de Apolo que tenía no toda la información completa acerca del día de Pentecostés. Él había recibido el bautismo de Juan solamente. Parece que en ese lugar algunos discípulos, algunas personas religiosas que fueron en tiempos de Juan y recibieron ese bautismo, están comunicando a los demás una realidad que no es inválida, es válida, pero no es completa. Todavía el bautismo de Juan va a ser otra realidad que Pablo no está despreciando, sino que va a explicar mejor. Porque cuando llega y se encuentra con los discípulos, quiere decir con los catecúmenos, los que están preparándose, los que van a recibir el bautismo, los que van a recibir la catequesis, son 12, y le preguntan, no con los discípulos, con los que se supone que son discípulos, pero que encuentran que no lo son porque no han sido bautizados correctamente. Él pregunta, él pone el dedo en la llaga, cuando va hablando con ellos se ve que se da cuenta, pero ven acá, ¿y qué bautismo ustedes recibieron? Porque se nota como que no tienen esa fuerza, ese gozo, esa chispa del Espíritu que tiene todo aquel que se bautiza y experimenta ese bautismo, experimenta el Espíritu Santo. Ellos no, Pablo siente que hay algo que falta y le pregunta, ¿cuál fue el bautismo? Parece como que ustedes están como medio bautizados. ¿Qué les pasa? Y ellos dijeron, el bautismo de Juan. Y entonces aquí Pablo orienta el bautismo de Juan y lo orienta hacia el verdadero bautismo, que es el bautismo en el nombre de Jesús. Cuando preguntan, ¿no han recibido el Espíritu Santo? Ellos no han recibido nada, no saben no tienen ni idea de qué es el Espíritu Santo. Qué curioso. Hay mucha gente, incluso en la iglesia, que no tienen ni idea de lo que es el Espíritu Santo. Saben que hablan del Espíritu Santo, que se dice gloria al Espíritu Santo y todo eso, pero no saben, no tienen idea de la persona del Espíritu Santo y de la riqueza que el Espíritu Santo significa para la iglesia y para el cristiano. No han recibido nada, aunque hayan recibido el bautismo, porque aquí no han recibido el bautismo todavía. Pero hay gente bautizada que a lo mejor cuando
cuando es un adulto es impensable que no sepa, que no le hayan explicado lo que es el bautismo. Sin embargo, nosotros tenemos la tendencia a mantenernos con la misma experiencia que recibimos y nos orientamos como por nuestros intereses, sin darnos cuenta que independientemente de los intereses en la vida, el primer interés que tenemos que tener nosotros es el Señor Jesús. El ingeniero tiene que saber del Espíritu Santo. El electricista tiene que saber del Espíritu Santo. El médico tiene que saber del Espíritu Santo. No es que hay uno que sabe del Espíritu Santo y otro que sabe de medicina y otro que sabe de mecánica. El don del Espíritu Santo es para todos los creyentes y para hacer que los creyentes puedan experimentar la fuerza en cada una de sus profesiones y en sus vidas. Y por eso, en la República Dominicana, y creo que en muchos lugares de América Latina, yo hablo por la República Dominicana, que me consta, hay un montón de cristianos, entre comillas, que han sido bautizados, entre comillas, pero no conocen, no tienen ni idea de lo que es el Espíritu Santo. Si yo les dijera a algún bautizado, háblame del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo, la palomita, 4 cositas. Y no hay manera de saber qué significa, qué es el Espíritu Santo. Y sobre todo, qué puede hacer con nosotros el Espíritu Santo. Y un desconocimiento así es fatal para la vida cristiana. Porque la vida cristiana no es ir a misa, es celebrar la fiesta lleno del Espíritu Santo, la fiesta de la Eucaristía. Eso es el secreto de la vida cristiana. Ser movidos por el Espíritu, no solamente para ir a misa, sino en la vida cotidiana. Sentir esa fuerza del Espíritu. Y hay mucha gente que sé que me está escuchando que ha sentido con mucho gozo esa fuerza del Espíritu. Cuando ha tenido que hablar, cuando ha tenido que luchar contra el pecado, ha tenido que vivir la vida de gracia, ha tenido que darse a los demás. Cuando ha tenido que buscar a Dios, ha encontrado y puede dar testimonio de ello, cómo su vida ha cambiado. Porque cuando alguien recibe el Espíritu Santo se le nota, y cuando se nota, la vida de esa persona cambia. Eso no quiere decir que está exento de tribulaciones, dificultades, pero cambia, se nota, hay un cambio completo. Y Pablo nota que ahí no hay ese cambio. Nota que entre esos 12 discípulos son discípulos de alguien, pero no de alguien de personas que han recibido el Espíritu Santo y que siguen al Señor Jesús. No conocen el bautismo de Jesús, no conocen ni siquiera la idea del Espíritu Santo. Ahora, es curioso, porque el mismo Juan Bautista, cuando bautizó, él dijo, yo le bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí le bautiza con Espíritu Santo y fuego. O sea que el mismo rito que aparece como que Juan bautizando, aparece anunciando la venida de ese Espíritu Santo. Y como lo ignoraban, entonces Pablo se lo recuerda. Y Pablo aquí recuerda la enseñanza del mismo Juan, la conoce. Juan le bautizó con un espíritu, un signo de conversión, pero ahora tiene que venir el otro bautizo. Y entonces al oír esto se bautizaron, les impusieron las manos y allí fue. Durante 3 meses estuvo predicando primero que nada en la sinagoga. En la sinagoga no fue como la de Corinto. En la sinagoga se resistieron a la predicación y él tuvo que armar su grupo aparte. Y ahí se quedó durante 2 años. Fíjense qué interesante esto. Si los de la sinagoga se convierten, ellos mismos entienden, no, sí, Abraham, Isaac, porque ya lo que se convierten ya pueden dar testimonio de todo lo que es el Antiguo Testamento porque lo conocen. Ahora han enganchado cómo Jesús es la plenitud de eso. Pero cuando son paganos, que no conocen ni el Espíritu, ni nadie, ni nada, no conocen ni quién es Abraham, ni nada, hay que comenzar de cero. Y Pablo estuvo 2 años ahí en Éfeso. Y ahí fue donde se fue fundando la iglesia de Éfeso. Signo, muy claro, eran 12. El número 12 es un símbolo de la iglesia naciente, la iglesia que comienza ahí a nacer en Éfeso. Éfeso fue un lugar privilegiado, que amaban mucho a Pablo. Llegaron a amarlo tal que cuando él tomó la decisión, cuando se anunció que iba para Roma, lo lloraron porque sabían que iba a dar la vida por Jesucristo. En Éfeso aquí hay un camino en donde se entiende que tiene que culminar en el bautismo. Ahora, los niños, porque no hay un adulto bautizado que se conciba que no conozca el Espíritu Santo. Y a mí me consta de cuando he bautizado a un adulto, ahí mismo se le confirma, pero se le explica, se invoca al Espíritu Santo.
Pero cuando es un niño que recibe el bautismo, como ocurre en Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo bautiza a la familia entera, se bautiza al niño en función y en virtud de la fe que tienen en su papá. Ahora, el problema está en que muchas veces bautizo a muchos niños cuyos papás no saben explicarle la fe a ese niño. Y ese niño crece sin fe. Y ese niño crece sin la semilla de la fe. Y ese niño tiene que encontrar quizá un problema, encontrarse con jóvenes que lo llevan a un grupo de oración, a algún lugar, pero no es por la fe que le inculcaron los padres. El drama más grande de nuestra iglesia es que hay un montón de padres que no saben explicarle a sus hijos la fe. No saben explicarle por qué ellos creen. No saben explicarle qué ha hecho Cristo en sus vidas. Muchos padres que no son capaces de producir lo que se llama la transmisión de la fe. Que eso es tan esencial para que la iglesia continúe, esa transmisión de la fe. Ese es el punto débil que tiene nuestra iglesia, donde hay gente que no se ha ocupado de conocer, de querer saber más. Y quizás muchas veces, quizás somos los mismos sacerdotes que no hemos estimulado a explicar mejor las cosas. Pero es necesario conocer a ese Jesús. Es necesario recibir la fuerza del Espíritu. Y la vida cambia de la persona. Y después uno puede ser capaz de hablarle a los demás de qué ha pasado en tu vida. De decir lo que tú eras y lo que tú eres ahora, gracias a que el Espíritu Santo llegó a tu vida. Si tú sabes hacer eso, tú eres un testigo. Si tú sabiendo hacer eso no lo haces, tú estás cometiendo una falta porque estás evitando que el tesoro que tú has recibido lo reciban otros. Y mucho más cuando se habla de los hijos. Porque también conozco muchos padres que viven la fe, que van los dos, a lo mejor hasta los dos, van a algún movimiento, alguna realidad y todo. Y los hijos ahí, y hay que respetar a los hijos, cuando ellos crean, pero cuando son niños, hay que introducirlos en la fe. Hay que aprender, hay que poner a las personas como le ocurrió a Timoteo y como le ocurre a todos. Lo que le debe ocurrir es que los padres le inculquen esa fe, poco a poco, sin violentarlos, sin obligarlos. El otro día estaba hablando con una persona que tenía dificultades, porque dice que nunca había, no se había metido tanto en la fe porque nunca fue libre para meterse en la iglesia. Y yo le pregunté, entonces ¿tú te arrepientes de que tu padre te haya inculcado la fe? Son dos padres muy creyentes que le inculcaron la fe, que lo llevaron a misa, que le llevaron a conocer a Cristo, lo llevaron a la comunidad, a sus hijos, y lo llevaron a tratar de vivir la fe. Y en medio de una especie de medio quejita, al final cuando le pregunté, dijo, no, feliz. Porque no hay tesoro más grande que pueda tener un hijo cuyos padres sean capaces de ser creyentes y sean capaces de explicarle a ellos quién es Cristo Jesús. Quien tiene un padre así y una madre así, un tesoro. Quien tiene una madre así, medio tesoro. Porque muchas veces lo que pasa es que es el papá, a veces bastante arrogante o temeroso, le dice a la mamá, dile tú. Y eso es típico. El hombre es el líder espiritual de la familia. El hombre es el que lleva el mando cuando hay una familia cristiana. Pero cuando el hombre falla y deja a la mujer y dice, no, dile tú. Entonces los hijos aprenden a ir a misa obligados, no porque hay un papá que sea capaz de dar a entender, mira cómo este señor que es mi padre, cómo guía a esta familia, así quiero yo una familia. No. Una mamá, o sea, un sargento que es la mamá, que es la que pone y después uno no quiere saber ni de la mamá, que es exactamente la que pusieron a que el niño entre en la fe. Y mucha gente indispuesta con la fe y con la mamá por culpa de padres que no se ocupan, papás, varones, varoncitos, hombres, que no se ocupan de dar a conocer la fe a sus hijos. Usted no sabe hacer eso, instrúyase. No diga ya es muy tarde. Si usted tiene 80 años, siga aprendiendo. Usted tiene 90, siga aprendiendo. Nunca es tarde para aprender y dar al menos una vez en la vida testimonio de quién es Cristo para ti. Si tú nunca le has hablado a tus hijos de quién es Cristo, de qué ha pasado en tu vida después de que entró a Cristo, te falta todavía conocer el efecto del bautismo de Jesús. Todavía en la práctica está en el bautismo de Juan. No hace nada malo, te porta bien, pero no basta eso. Eso es un signo de conversión.
Pero cuando tú recibes el Espíritu, hay una motivación interna para vivir la fidelidad y la fe. Y vamos al Evangelio ahora. En el Evangelio ya es el último fragmento antes de levantarse e irse a Getsemaní. Todo este tiempo ha sido una enseñanza hablando del Espíritu Santo, porque viene el don del Espíritu, hacer la celebración del don del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, la fiesta mayor, una fiesta que plenifica lo que comenzó en la Pascua. Si bien es cierto que la Pascua es la gran fiesta, no es plena fiesta hasta que no llegue el Espíritu para poder celebrarla con toda su plenitud. Pero eso el Espíritu es necesario. Y por eso estamos en la última semana invocando al Espíritu para que nos ayude a celebrar mejor la fe, a vivir la misa, a comunicar la fe a los hijos y sobre todo a ser fiel a Cristo en donde quiera que yo tenga que estar viviendo, trabajando o haciendo mi labor. La vida cristiana no consiste solamente en un cumplimiento, sino que la vida cristiana es necesariamente un vivir de ese Cristo y del don del Espíritu que da ese Cristo. Por eso él aquí le dice, Jesús le ha explicado, y ellos dijeron, ahora sí que ya no hablas con parábolas, ya vemos que lo sabes todo, y por eso ya creemos que saliste de Dios. Y él aquí dice, ¿ustedes creen? Parece como una pregunta burlona, una pregunta irónica. ¿Con qué creen? Es como la misma actitud que tenía con Pedro cuando con que tú me vas a morir por mí. Esa misma actitud de decir, te falta todavía. ¿Cómo que creen? Ahora es que viene lo bueno, porque ahora se van a levantar, van a ir a Getsemaní y de allí comienza el prendimiento y la pasión. Y dice, él anuncia aquí esto, para que cuando pase no se desanimen, pero que sepan que todavía no creen. O sea, ¿con qué creen? Y les dice, miren que llega la hora, además ya llegó, que se dispersarán cada cual. Zacarías dice, herirá al pastor y se dispersarán las ovejas. O también lo dice Mateo y Marcos, aplicando a Zacarías. Me dejarán solo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Jesús está hablando y me imagino que le habrán salido hasta lágrimas. Yo imagino que eso no habrá sido me dejarán solo, sino que eso ha sido en un sentimiento de dejar solo. Pero el consuelo que tenía él es que el Padre no lo iba a abandonar. Pero no estoy solo porque está conmigo el Padre. Y fíjense que aún después en la crucifixión ahí digo, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, sintió el abandono humano de quien está condenado a muerte. Y desde allí vuelvo y digo, además del por qué me has abandonado, es una evocación del Salmo 22. Pero aquí él dice, no estoy solo, el Padre no me va a abandonar. Y él les he hablado de esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán luchas, pero tengan valor que yo he vencido al mundo. Aprendan de mí, aunque te dejen solo. Me dejaron solo. Eso es excusa. ¿Tú crees que eso es excusa? Cuando me abandonaron, ya organicé y ya nadie vino, no quiere nadie, entonces ya abandono también yo. Dice, no, Jesús se quedó solito, él solo en la cruz, él frente a una muchedumbre que se burlaba, porque no es ni siquiera que lo dejaron ahí, porque si lo dejaron solo, todavía, pero lo dejaron solo y burlándose, retándolo, crucificado, muriendo. En esa experiencia, él se encomienda su espíritu al Padre. Así que cuando tú te crees que estás solo, no estás solo. Cuando creas que tus luchas, en tus tribulaciones, tú estás solo, no estás solo. Te acompaña el Padre. Jesús nos está dando esa escuela de intimidad con el Padre para que en ningún momento te sientas solo, porque Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días. Y cuando estés en tribulación, Él está ahí, te dice, yo estoy contigo. Quizás tú estás sordo, a veces no quieres oír o no queremos oír, pero Él está ahí. El que está enfermo, grave, ahí estoy yo. El que perdió un hijo, el que perdió el trabajo, ahí estoy yo. En ese momento está ahí Él. No hay situación ni circunstancia en la que Jesús te pueda abandonar. Y eso es tan importante en la vida. Pero quien el bautismo le echan agua, no sabe de lo que es el Espíritu Santo, ¿qué va a saber de lo que va a ser presencia de Dios en la tribulación? ¿Cómo podemos en las dificultades, cómo podremos nosotros experimentar esa fuerza que viene no del ser humano ni del mundo, sino que viene de Dios,
y que nos hace vencer el mundo. Nos hace, ante lo que el mundo nos ofrece para desanimarnos, fuerza para sobrellevar y sobrepasar eso. Y vivir y seguir viviendo la paz, el shalom típico de los que han experimentado la presencia y la acción de Dios en sus vidas. Jesús es el Señor y Jesús está con nosotros. Y nosotros estamos ahora preparándonos ya para desmontar el encerramiento. Hay muchas discusiones sobre esto. Créanmelo, nos han invadido con situaciones diversas, que si no hacía falta mascarilla, que si hacía falta mascarilla, que si hacía falta el encerramiento, que si no hacía falta el encerramiento, que si hace daño, que si ahora va a haber un doble pico, un pico nuevo otra vez. Tantas cosas. Y lo que el Señor nos llama es a cuidarnos, a cada uno, cuidarnos y cuidar a los demás. Haya cuarentena o no lo haya. Estamos comenzando ya a reactivar la economía, estamos comenzando a salir. Cuidado con ahora, si las autoridades nos dan el permiso para salir, cuidado con hacerlo de una manera imprudente. La iglesia estará abierta, este domingo todavía no. El próximo domingo ya las iglesias estarán abiertas los domingos para participar de la Eucaristía. Estoy seguro, porque eso me dicen en España y en Italia, en los dos sitios me han dicho que al inicio la gente tiene miedo y se quedó en la casa, estaban inseguros. Ve tú primero, a ver. O sea, claro, eso pasa, y habrá mucha gente que está loca por ir y habrá mucha gente que tendrá miedo de ir todavía, e iremos ajustando todo. Aquí también seguramente pasará, pero esa es la realidad que estamos viviendo, y el gozo que estamos viviendo es la expectativa de que nos pudieron quitar la misa por un tiempo, pero no nos quitan la fe. La fe permanece allí y la hemos vivido en las redes como lo estamos viviendo ahora, gracias a la tecnología que la estamos usando para el servicio de nuestra fe. Pero cuando lleguemos a ese encuentro y podamos comulgar y podamos decir amén al cuerpo de Cristo, aunque no se podrá decir amén todavía, en las primeras dos veces que te den el cuerpo de Cristo va a ser en silencio, porque no se puede hablar cuerpo de Cristo y amén. Por ahora, la primera vez es un tiempo que se demuestra que no crecen los casos por razón de las reuniones, por razón del trabajo. Eso es un medio de garantizar de que no estamos volviendo al contagio, sino que estamos, y entonces poco a poco ir soltando. Todo un camino. Yo creo que eso le pasa no solamente en una cuarentena, uno le pasa en todo. Uno a veces se echa para atrás y suelta chin a chin, poco a poco. Este es el camino de la fe y ese es el camino que el Señor nos ha puesto en este tiempo. Vivámoslo con alegría, vivámoslo con esperanza, y en medio de las tribulaciones pidamos al Señor la fuerza para seguir creyendo, para que no haya nada, ni ninguna tribulación, ni ninguna situación que nos quite la fe. Y para el que no conoce la fe y el que no tiene la fe, que no quiere decir que porque yo me bauticé yo tengo fe. Yo me bauticé y recibí el don de la fe, el don para poder creer, pero si todavía no lo ejerzo, yo recibí un regalo y lo tengo todavía envuelto en el celofán. Si a mí se me dio el don del bautismo, es un regalo para yo abrirlo y usarlo. Pero hay mucha gente que tiene el regalito todavía envuelto ahí en celofán y nunca lo ha usado. Abra ese regalo, disfrute de la fe, llénese del Espíritu Santo, vaya a la iglesia, confiésese, participe de la fe e instrúyase. Pídale al párroco o a alguien que usted sepa que sabe de la fe y dígale, ayúdame, como Apolo o como el otro, ayúdame, instrúyeme para entrar en el camino. Quiero saber más de Cristo y necesito que me expliquen todo. Esa es la mayor decisión que puede tomar un padre de familia. El día en que el padre de familia toma esta decisión, la familia entera cambia. De hecho, no conozco hijos más orgullosos de su padre que los que son capaces de acercarse a la fe y con ellos son capaces de pedir perdón cuando han fallado, de convertirse y de dejar los hábitos que hacían daño a la familia. Un hombre que es capaz de demostrar que Cristo es capaz de cambiar una familia es un modelo para que los hijos también sigan a ese Señor, porque quieren que sus familias también tengan eso. Qué alegría, porque la fe tiene que ser práctica, tiene que servir para algo. No puede servir solamente para estar mirando al cielo, como ocurrió ayer en la ascensión, sino para bajar a la tierra o para quedarnos en el Tabor con las 3 chozas, sino que bajar a la tierra a vivir la fe hasta que llegue el día en que el Señor me llame para ir donde Él.
Pero mientras tanto, a Dios rogando, con el mazo dando, trabajando, con el corazón abierto y la fe encendida para poder caminar adelante todos los días de nuestra vida. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a profesar confianza ante el Señor, dirigiendo nuestras peticiones a Él, con la certeza de que Dios nos escucha. Para que fortalezca a la Iglesia en la lucha contra el mal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que libre al mundo de los poderes malignos que le aprisionan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que guíe la voluntad de los que rigen los destinos de los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros encontremos la paz en ti, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por el alma de Iván, de Hilda y de Joel Alejandro, para que el Señor los acoja en su reino y les permita participar del banquete eterno de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos Manolo y María Altagracia, para que el Señor les haga experimentar su cercanía, y también a esa madre cuyo embarazo está en peligro, para que protejas, Señor, a la madre, la salud de la madre y también a la de la criatura, para que tú manifiestes tu gloria y reincorpores a todos a sus quehaceres cotidianos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los matrimonios, por el matrimonio de Jan y Lisette, que cumplen 12 años de vida matrimonial, y por ese matrimonio que tiene dificultades, para que el Señor bendiga los matrimonios y los haga faros en la fe, que ayuden a las familias a creer cada día más en Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Por el amor de mis amigos, por el amor de mis hermanos, déjame que yo te diga, nada contigo, qué alegría cuando me dijeron, vamos a casa del Señor. Están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, de nuevo reedificada. Jerusalén, Jerusalén, de nuevo reedificada. Por el amor de mis amigos, por el amor de mis hermanos, déjame que yo te diga, la paz contigo. Pedid la paz, vaya Jerusalén. Desea la paz con todos los que te aman. Oren mis hermanos para que este sacrificio que mire ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio. Alabamos al Dios de su nombre, para el bien de todos los santos de la Iglesia. Amén. Que este sacrificio inmaculado nos purifique, Señor, y fortalezca nuestros corazones con el poder divino de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro,
quien después de resucitar se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. El poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 Señor. Hosanna, 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 Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos Iván de Jesús, Hilda María y Joel Alejandro, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación que nos da Jesús,
pues cuando recemos tal como nos enseñó. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre con la oración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal, Señor, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Vamos ahora a hacer la fórmula de la comunión espiritual, pidiendo al Señor que en este tiempo podamos experimentar con gozo las fuerzas del Espíritu. A pesar de no poder comulgar sacramentalmente, podemos hacerlo espiritualmente. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén.
Oremos. Señor, muéstrate venido con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a su vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos unidos en esta fe. Estamos ya acercándonos a la celebración de la fiesta de Pentecostés, viviendo el gozo de que la Iglesia recibe el Espíritu y todos y cada uno de nosotros también. Después de esto, después de este domingo, no este, el otro, entonces, ciertamente ya las autoridades abren muchas de las realidades económicas e institucionales. También la Iglesia podrá ser visitada y la misa será el otro domingo después de Pentecostés. Habrá misas los domingos solamente por ahora, pero con el gozo de poder acercarnos a la mesa del Señor. El Señor esté con ustedes Y con tu y espíritu. que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.